Salvador, a ti me rindo yo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Salvador, yo me rindo a ti, Salvador, yo me rindo a ti. Muy buenas tardes. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, les saluda nuevamente Uriel de la Rosa. Soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el 1014 de la South York Road en West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415. Estamos transmitiendo en vivo una vez más desde Boynton Beach, Florida, por esta radio internet, Mensajes de Amor para Salvación. Octubre 3 del 2018, 3 de octubre del 2018, son las 7:02 minutos. Como ya es costumbre, y nunca nos vamos a cansar de repetirlo, ¿verdad? Es un gran privilegio y es una gran responsabilidad transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Le damos infinitas gracias primeramente a Él, primeramente a Dios, y por supuesto también gracias a nuestros hermanos encargados de la organización de esta radio por su invitación. El mensaje que estamos transmitiendo semana a semana se titula ¿Quién es Jesús? El estudio del día de hoy es el número 29, estudio número 29, y estamos hablando de su ministerio. Todavía estamos hablando de su ministerio. Ya vamos a empezar a hablar sobre la etapa final de su ministerio. Estuvimos hablando sobre los, por decirlo así, los 2 primeros años de su ministerio. Estamos por entrar en el tercer año, el último año de su ministerio. Antes de iniciar, vamos a tener una oración. En estos momentos, Padre, nos dirigimos hacia ti, dándote infinitas gracias por ese amor que tuviste para con nosotros, por tu gracia, por tu misericordia, por enviar a tu Hijo unigénito a morir en la cruz para perdón de nuestros pecados. Es algo que siempre lo debemos de tener en nuestras mentes, siempre lo debemos de recordar y siempre, pero siempre debemos de estar agradecidos por este sacrificio que tú hiciste por nosotros. Te damos gracias también porque nos has dado la oportunidad de ver un nuevo día y porque nos has permitido llegar hasta estos momentos. Te pedimos tu ayuda y te pedimos tus bendiciones. En estos momentos estamos por tener un estudio más de tu palabra, Padre. Estamos por conocer más de tu Hijo. Que lo que aprendamos en estos momentos sea de beneficio para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Roberto, igualmente, saludos desde San Luis Potosí. Somos paisanos, hermano Roberto, somos de por allá también. Hermana Flor González, saludos. Dios le bendiga. Ok, antes de iniciar con el capítulo 9, vamos a hablar un poquito sobre el milagro que efectuó nuestro Señor Jesucristo ahí en el capítulo 8. El milagro de resucitar a esta niña, hija de Jairo, ¿verdad? El principal de la sinagoga. Este milagro y los otros milagros que hizo de resucitar a muertos, el de Lázaro, un amigo de él, y también el del hijo de la viuda, ¿sí? Estos milagros registrados por los escritores de los evangelios nos tiene que quedar bien claro, ¿sí? Estos milagros exigen de una decisión
absoluta sobre Jesús de una manera u otra, de una decisión de nosotros. Hermana Flor González, saludos y bendiciones. Gracias, hermana. Sí, estos relatos de estos milagros requieren una decisión de parte de nosotros y de parte del ser humano, una decisión absoluta, ¿verdad?, sobre Jesús de una manera o de otra, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos maneras en las cuales nosotros creemos o tenemos que creer? Bueno, algunos, ¿sí? O bien resucitó a estas personas, a esta niña, a este joven, a Lázaro, ¿sí?, de entre los muertos, o nuestro Señor Jesucristo es el mayor fraude del mundo. Ahí están esas dos opciones que tenemos, ¿sí? O Jesús es el mayor fraude del mundo, o en verdad, sí, se decía Hijo de Dios y tuvo el poder y lo comprobó con estos milagros, ¿verdad?, que hizo, ¿verdad?, el resucitar a estas personas, a esta niña, al joven y a Lázaro, ¿sí? El relato que se nos da excluye cualquier posibilidad de mitología, no es un mito, ¿sí? Debemos de esto entenderlo, ¿verdad? O también no es la muerte, no se habla de resucitar en un lenguaje figurado, ¿verdad? No, en realidad no resucitó, pero lo que quiere decir el relato es otra cosa. No. Así no debemos de entenderlo, ¿sí? Mira lo que pasó. Tomó a la niña de la mano, ¿sí? Hablando del relato de la niña, de la hija de el principal de la sinagoga. Toma a la niña de la mano, ¿sí?, en presencia de sus padres. Recuerda que solamente 5 personas estaban con el Señor Jesucristo cuando realizó ese milagro. Estaban los padres de la niña, ¿sí?, Jairo y su esposa, y estaban 3 de sus apóstoles, ¿sí? Tomó a la niña de la mano en presencia de sus padres y los 3 discípulos, y Jesús dijo en arameo, ¿sí? Eso lo encontramos ahí en Marcos 5:41, Talita Kumi, que significa niña, te digo, levántate. Seguramente sus padres sabían si ella estaba muerta o no. Si Jesús simplemente fingió haberla resucitado de entre los muertos y no lo hizo, bueno, pero qué truco tan cruel realizó Jesús, ¿verdad? Fue una ingratitud hacia los padres tan desconsolados. Si ella no estaba muerta, qué cruel truco ha jugado Jesús con millones de creyentes, con todos nosotros, ¿verdad? Incluidos desde el inicio hasta nuestros tiempos, ¿sí? Si esto es falso, si esto es mentira, es una mala jugada para todos. Entonces no tiene sentido en lo que nosotros creemos. ¿Sí? Si este hecho no es verdadero, Jesús no debería de ser considerado como un maestro digno de seguir, sin importar cuán elocuentes sean sus doctrinas. Pero déjame decirte algo, hermano, hermana, amigo, amiga, Jesús no es un fraude. Así, Jesús no es un fraude. Él resucitó realmente a la niña de entre los muertos. Aún más, Él verdaderamente resucitó de entre los muertos. Él resucitó de entre los muertos. Y déjame decirte algo aquí que es muy importante recalcar. Ahorita, en este tiempo, en este siglo XXI, ahorita, nadie, ¿sí?, nadie, o mejor dicho, todos los estudiosos, ¿sí?, todos aquellos historiadores reconocen que Jesús fue un personaje real, que Jesús es un personaje histórico. Ahorita en este tiempo nadie, absolutamente nadie, se atreve a decir que Jesús es un mito, que Jesús es una invención de hombres. No, ahorita todos los historiadores serios en la materia, ¿sí?, reconocen, sean creyentes o no sean creyentes, ¿verdad?, reconocen que Jesús es un personaje real, un personaje histórico.
Y esto es muy importante porque es precisamente una de las características de la religión cristiana, ¿sí? Este elemento que se basa, ¿sí?, en hechos verídicos, hechos históricos reales, hechos verídicos. Los escritores de los evangelios registran que la niña se levantó inmediatamente y caminó. Y Jesús ordenó que se le diera de comer, o que se le diera comida para comer. Todo esto demuestra sin lugar a dudas que fue una verdadera resurrección y no fue simbólica. Si esto no fue una sesión espiritista, si la hija de Jairo no era un fantasma, hay que entender esto, fue una resurrección real de una jovencita que estaba muerta, ¿sí? Los padres estaban con gran asombro, dice ahí Marcos capítulo 5, versículo 42. La palabra griega de la que traducen la palabra atónitos o asombrados, literalmente significa estar fuera de sí, ¿sí? Entonces los padres de la niña estaban fuera de sí por lo que habían visto, ¿sí? No lo podían creer, era algo que estaba fuera de su capacidad de razonamiento, algo que estaba fuera de su capacidad mental. ¿Por qué creen ustedes que Jesús ordenaría a los padres que no dijeran nada a nadie lo que había sucedido? Bueno, ya se ha discutido esto anteriormente, las razones. Mateo señala que el informe de este milagro pasó por toda esta región, por toda el área de Galilea, básicamente. No de Galilea, por toda la región de Israel, ¿verdad? Lo que era el área de Galilea y el área de Judea. Sí, por lo que alguien dijo, ¿sí? A pesar de que Jesús quería que no se supiera, se supo, ¿verdad? Alguien lo dijo, alguien fue a llevar la noticia por toda la región de Israel. En el siguiente capítulo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, vemos que de la gran popularidad de Jesús como hacedor de milagros precipita una investigación oficial. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Una investigación oficial del asesino Herodes Antipas, ¿sí? Y esta investigación de este Herodes, ¿sí?, plantea problemas para la continuación del ministerio público de Jesús, ¿sí? Plantea muchos problemas, ¿sí? Entonces, estas básicamente son las razones fundamentales por las que Jesús quería mantener un perfil bajo, ¿verdad? El número de enemigos estaba incrementando, ¿sí? Y lo buscaban para matarlo. Entonces ya no quería que se conocieran o que se dieran a conocer sus milagros. Ahora, si vamos a entrar de lleno al capítulo 9, si vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 1 al 9. Si tienes tu Biblia, acompáñame, hermano. Acompáñame. Leo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar al reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no teméis nada y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas cada uno. Y en cualquier casa que entraréis, quedad allí y de ellas salid. Y si algunos no os recibieren saliendo de aquella ciudad, aún el polvo sacudid de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo recorrían todas las aldeas, predicando el evangelio y sanando por todas partes. Y oyó Herodes, esto era lo que te comentaba anteriormente, y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que él hacía y estaba perplejo, porque algunos decían, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo decapité, ¿quién pues será este de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle, solamente verle,
procuraba matarle. Entonces aquí lo que, ubicándonos un poquito en el tiempo, ¿sí? Van 2 años en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El segundo año es el año de popularidad de Él, ¿sí? Bueno, este año de popularidad de nuestro Señor Jesucristo estaba llegando a su fin, ¿sí? Inicia el tercer año y último año de su ministerio, ¿sí? Incluso ya en Galilea las nubes de tormenta de oposición se estaban reuniendo en el horizonte. Ya lo que les digo, la oposición empezaba a ser más intensa. Los deseos de matarlo eran más intensos, ¿sí? Durante 2 años los discípulos habían estado absorbiendo las clases en salón, en el aula, ¿verdad? Directamente de su maestro. Entonces ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ahora deben de tener su primer viaje de campo, ¿sí? Y lo deben de tener por su cuenta, deben de ir solos. Ahora deben de poner en práctica, ¿sí?, lo que han aprendido de su maestro sin que él esté con ellos, ¿verdad? Sin que él los esté supervisando. Los principios tenía que poner en práctica todos los principios que nuestro Señor Jesucristo les había estado enseñando. Hermanos y hermanas, no hay manera de aprender a hacer evangelismo sino haciéndolo. Esa es la única manera. Y eso es lo que están por hacer los apóstoles. Los métodos están bien, ¿sí? Los métodos para hacer evangelismo están bien, ¿sí? Pero siempre hay circunstancias, ¿sí?, en las cuales el evangelista se tiene que adaptar. Hermana Lourdes Aracena, gracias. Que Dios te bendiga, hermana, igualmente. ¿Sí? El relato de este evento también lo encontramos de una manera más detallada ahí en Mateo capítulo 10 del versículo 5 al 42 y debe de estudiarse junto con el relato de Lucas aquí. O sea, para entender este relato de Lucas también debemos de leer el relato que se encuentra ahí en Mateo capítulo 5 capítulo 10 del versículo 5 en adelante, ¿sí? Alguien ha escrito el evento, ¿sí? O sea, de la manera como se detalla en los evangelios de la siguiente manera, ¿sí? ¿Qué es lo que leemos básicamente en este relato? Bueno, pues que Jesús confirió a los 12, número 1, su misión, ¿sí?, su mensaje, sus milagros, porque ellos tenían capacidad para hacer milagros, ¿sí?, inclusive hasta de resucitar a muertos. Eso lo encontramos en Mateo, ¿sí? También les confirió sus sufrimientos y sobre todo su maestría, Su propósito para enviarlos, el propósito de nuestro Señor Jesucristo para enviar a los 12 discípulos fueron estos los propósitos, ¿verdad? Número 1, multiplicar el efecto de su misión de proclamar el reino de Dios, multiplicarlo, ¿verdad? Pues él solo iba a avanzar muy despacio, él solo predicando que el reino de los cielos se ha acercado, el avance se iba a dar de manera más lenta, ¿verdad? Entonces, en estos momentos, en el en el tercer año y último de su ministerio, lo que quiere Jesús es avanzar, ir rápido. Entonces es uno de los objetivos de nuestro Señor Jesucristo al mandar a los 12 apóstoles. También proporcionarles evidencia empírica de su poder milagroso, ¿verdad?, para que se dieran cuenta de lo que
de que el Espíritu Santo que les iba a poderes les iba a dar, ¿verdad? Poder para resucitar, poder para hacer milagros, poder para limpiar endemoniados. Entonces ellos tenían que darse cuenta en estos momentos, esos dones que tenían, ¿verdad? Antes de comenzar su ministerio por sí solos. Entonces era el segundo objetivo que buscaba nuestro Señor Jesucristo. Y también el número 3 y último, pues para que aprendieran a evangelizar, ¿sí? ¿Y de qué manera iban a aprender? Bueno, pues haciéndolo, ir directamente a campo. Mateo registra que además de su poder sobre los espíritus, es lo que les digo, Mateo registra que además del poder que tenían sobre los espíritus inmundos, también tenían poder para restaurar a los muertos. Entonces, es muy probable, si bien los evangelios no lo dicen, pero hubo más milagros de este tipo, ¿verdad? De resucitar a los muertos, tanto por Jesús como por los apóstoles, aunque no lo encontramos no encontramos relatos en los evangelios ni en Lucas. Entonces, como vemos, era importante que entendieran bien cuál era su función como apóstoles en esta tierra, estando aún en vida nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todavía no lo comprendían muy bien, porque primero deberían de ser testigos presenciales de su muerte y de su resurrección, ¿verdad? Todavía no comprendían muy bien, pero ellos estaban confiando plenamente en su Maestro, estaban confiando plenamente en nuestro Señor Jesucristo. También otra cosa muy importante que debemos entender es que el objetivo principal era predicar, ¿sí?, la venida del reino de Dios. Los milagros eran simplemente para validar, ¿sí?, ese mensaje que traía, ¿sí?, con la verdad. Y esto es muy importante entenderlo. Cuando tú tienes o te preguntan, ¿existen los milagros en la actualidad? Antes de contestarla, tú siempre debes de razonar, y lo primero que debes tratar de responder es lo siguiente. Hermano Joel Pérez, saludo. Ever Estrada, saludos. ¿Sí? Cuando te hacen esa pregunta, tú lo primero que tienes que responder, ¿sí?, es ¿qué es un milagro? ¿Cómo entiendes esa definición en base a la Biblia? ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo de los milagros? Es lo segundo que debes de entender y comprender. Y una vez que entiendas estas dos cosas en cuanto a los milagros, te vas a dar cuenta de la realidad y vas a poder responder a esa pregunta. Continuamos, hermanos. Debido a la creciente oposición y el desencanto con Jesús, es lo que les digo, ¿sí? El tercer año de su ministerio, ya la gente empieza a retirarse de Jesús, ¿verdad? Ya no empiezan a seguirlo, ¿sí? De hecho, eso lo encontramos ahí en Juan capítulo 6, del 66 en adelante, y se los voy a leer. Empezando en el 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? El versículo 66. ¿Sí? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces ya mucha gente deja de seguirlo en esta última etapa de su ministerio, ¿verdad? Que es el último año. Esta misión de los 12 apóstoles fue una misión extensa y
e intensa. Y también fue una misión, vamos a poner esta palabra, express, ¿sí? Una misión que debería de efectuar en un término relativamente corto. Jesús esperaba poder unirse a ellos más tarde, antes de que hubieran recorrido todos los pueblos de Israel. El mensaje que llevaban los apóstoles era el siguiente: el reino de los cielos está cerca. De hecho, déjenme decirles algo, no hay indicios de que hayan proclamado en esta misión de los 12 apóstoles, que hayan proclamado a Jesús como el Cristo. ¿Sí? De hecho, ahí en Cesarea de Filipo, Jesús prohibió a los discípulos hacer una declaración tan pública. Mateo registra que Jesús les dijo a los discípulos que no fueran entre los gentiles o samaritanos, únicamente al pueblo judío. Esto no significa que no debían predicar el reino a los gentiles y samaritanos, ¿sí? Obviamente, si algunos de ellos se encontraban en las ciudades o en los pueblos, ¿sí?, pues ellos iban a recibir también el mensaje. Esta instrucción que les da nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles simplemente significaba que el tiempo aún no estaba disponible y tampoco era oportuno, ¿sí?, llevarles el mensaje a estas ciudades gentiles, ¿sí? Era importante enfocarse, ¿sí?, en el pueblo de Israel, en la región de Israel. Jesús impuso limitaciones, ¿verdad?, en cuanto a sus preparativos de estos apóstoles, tanto físicos como financieros. Según Mateo, Jesús les dice: recibieron sin paga, den sin paga. Esto no significa que no deberían recibir ningún apoyo financiero o logístico en su ministerio. De hecho, Jesús concluye ahí mismo, cuando les dice eso, concluye diciéndoles que reciban con amabilidad y cortesía cualquier alojamiento y comida que se ofrezca para ellos durante este recorrido evangelístico. Es importante entender aquí, y es claro, más claro ni el agua, es claro que aquellos que predican el evangelio deben de tener su sustento, ¿sí? Y debe ser provisto por aquellos que reciben la predicación. No vamos a leer, pero hay una infinidad de versículos que hablan al respecto. Está Primera de Corintios, capítulo 9, versículo del 1 al 14. Está Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Está Filipenses 4, del 15 al 17. Y hay más versículos que hablan al respecto. Predicar y enseñar la palabra de Dios es trabajo, hermanos, ¿sí? Y el trabajador es digno de su salario. Por otro lado, el predicador o el maestro no debe ser un mercenario. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, un predicador que esté nada más predicando con fines de lucro, ¿verdad? Predicar para recibir compensación, o para, así no son las cosas. El predicador no debe abordar su trabajo con la mentalidad con la que la gente del mundo lo hace, ¿verdad? ¿Cuál es la gente del mundo? ¿Cuál es la mentalidad de la gente del mundo? Inclusive también nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar, siempre buscamos aquel trabajo que nos dé un mejor ingreso. Y siempre estamos buscando oportunidades de este tipo. Bueno, pero el predicador no debe de abordar su trabajo de esa manera. Él debe de ponerse al servicio del Señor Jesucristo y no a las órdenes de sus deseos, ¿verdad? No a las órdenes de la codicia. Esto es exactamente, ¿sí?, lo que Jesús está tratando de enseñar a los 12 discípulos, ¿sí? No deben dedicar sus energías a hacer preparaciones materiales elaboradas e innecesarias. Lucas y Mateo dicen: no lleven nada personal, ¿sí? Pero Marcos dice: no tomen nada excepto una cosa personal. Así dice Marcos. ¿Y qué es aquella cosa material? Bueno, pues aparentemente la única cosa personal que podían llevar
era un bastón o una vara que utilizaban las personas para protegerse de los ladrones en las carreteras. De hecho, todos los viajeros en aquel tiempo, sí, todos los viajeros palestinos llevaban este tipo de vara, ¿verdad? Para protegerse en contra de los ladrones, básicamente. Más provisiones que estas, no. No deberían de llevar ninguna bolsa de lona, de lona con provisiones, ya que no tenían que llevar nada extra. Ni comida, ni ropa, ni zapatos, ni dinero. Jesús está instruyendo a los 12 para que pongan en práctica el sermón del monte. No estén ansiosos qué comerán o qué deberán usar. Si recuerdan esas palabras, buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí también Jesús instruye, ¿sí?, a estos principiantes, ¿sí?, evangelistas, a hacer un uso sabio de su tiempo. ¿Sí? ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Los está instruyendo a que hagan un uso inteligente de su tiempo. El mensaje del evangelio es un depósito de Dios a los hombres sobre el cual deben ejercer una buena administración. ¿Sí? Notemos el método que Jesús le dio a los 12. Te lo voy a escribir. Primero, tenían que estudiar la ciudad. ¿Sí? Esto es lo que los dijo, las instrucciones que el Señor Jesucristo les dio. ¿Sí? Tenían que estudiar la ciudad o el pueblo, encontrar un hogar hospitalario para su misión, ¿sí?, y obviamente para ellos, ¿sí? Debían hacer de este lugar su cuartel general y permanecer allí hasta que hubieran hecho su trabajo y estuvieran listos para seguir adelante. Mientras estaban allí, deberían de ser corteses, deberían de ser hospitalarios, ¿verdad? Con la gente, ¿sí?, con las personas que les proveyeron la casa y con demás gentes que iban a verlos y a visitarlos. Deberían de estar siempre saludando a los de la casa, ¿sí?, y dejando que su paz llegue a sus anfitriones. La paz en hebreo, el saludo en hebreo, como todos recordamos, es shalom. ¿Sí? Y esto significa, básicamente, oraré y contribuiré todo lo que pueda para que Dios te bendiga con bienestar, tanto físico como espiritual. Eso significa la palabra shalom. Cuando un judío oía esa palabra de otro judío, él entendía todo esto, ¿verdad? Él entendía que la otra persona le estaba deseando lo mejor, ¿verdad?, para su bienestar, tanto físico como espiritual. Lo que Jesús realmente está diciendo es que los 12 deben expresar su gratitud a los anfitriones, ¿sí? Esta gratitud debe de ser tanto verbal como material. Dios no desea tener hombres en su servicio ingratos, ¿sí?, y sin tacto, ¿sí? El agradecimiento es probablemente la característica más hermosa, ¿sí? La ingratitud de la vida de un hombre es un pecado atroz, es un pecado, yo lo pondría, es un pecado lamentable. Es una persona ingrata, una persona que no tiene agradecimiento de nada, es una persona que pues no sé qué está pensando, ¿verdad? Porque para empezar no va a tener agradecimiento con Dios. Si no tiene agradecimiento con Dios, entonces, ¿sí? Entonces es muy peligroso caer en este tipo en este pecado, ¿verdad? En el pecado de la ingratitud. ¿Y qué dice finalmente en cuanto a la logística, en cuanto a lo que debían de hacer? Bueno, finalmente dicen, si eran rechazados, ¿sí?, por completo de una ciudad o aldea, o cuando no encontraran más hospitalidad para su misión en un lugar, ellos deberían advertir a los que se oponían que su sangre estaba en su cabeza, ¿sí?, al rechazar el mensaje de Dios, ¿sí?, al rechazar a los mensajeros. ¿Y qué es lo que les dice nuestro Señor Jesucristo? Sacudan el polvo de esa ciudad de sus pies. De hecho, es una costumbre que tenían los judíos, ¿sí?,
Y esto simbolizaba la disociación de aquellos que incurrían en culpa. Los fariseos esto lo hacían cuando volvían a entrar en Judea desde el territorio pagano. O sea, estaban pasando por territorio pagano. En cuanto entraban a territorio judío, lo primero que hacían era sacudir el polvo de sus pies, ¿verdad? Estaban sacudiendo el polvo de sus pies. Jesús también les está mostrando la experiencia real de la tensión, ¿sí? La tensión que existe entre el reino de Dios, ¿sí? y los corazones de los hombres, ¿sí? Jesús también les está demostrando que van a sufrir, que hay gente que no los va a aceptar. Eso es una realidad. Eso lo vemos nosotros en la parábola del sembrador, ¿verdad? Él nos está diciendo, ¿qué nos dice ahí en la parábola del sembrador? Que la semilla, o sea, la palabra de Dios, cae en 4 tipos de suelos, ¿verdad? ¿Sí? De esos 4, solamente una cuarta parte es la que da fruto. Una cuarta parte es la que cae en corazones sinceros, corazones dispuestos a escuchar, ¿sí? A creer y a obedecer el mensaje. Entonces también con esto nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, ustedes deben de aceptar y deben de reconocer que hay gente que los va a rechazar, ¿sí? Obviamente, como les digo, Jesucristo animaba a los apóstoles a seguir adelante, ¿verdad? Los animaba a que no desistieran de predicar el mensaje. Él prometió que si resistían hasta el final de sus vidas, recibirían su recompensa en el cielo. Y esa es la promesa que les dio a los apóstoles, pero esa es la promesa que tienes tú y que tengo yo, ¿verdad? Que tenemos nosotros como cristianos, ¿sí? Ser fieles aún hasta si morimos, ¿sí? Y si nos va a dar, ¿qué? La corona de la vida. Vida eterna. Allá en el capítulo 9, en el versículo 7, ¿verdad? Habla sobre Herodes. Vamos a ver de qué se trata este relato de Herodes, ¿verdad? Mientras los 12 apóstoles cubrían rápidamente tantas ciudades y aldeas de Israel como podían, con el mensaje del reino de Dios, Jesús también estaba circulando entre las ciudades y aldeas predicando el mismo mensaje, ¿sí? No solamente los 12 apóstoles, sino que también nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La fiebre del reino, vamos a llamarlo de esa manera, estaba alcanzando proporciones asombrosas, ¿sí? En solo unas pocas semanas miles de personas intentarían tomar a Jesús, ¿sí? Esto es lo que pasó después, ¿verdad? En el mismo tiempo en el que se estaba llevando a cabo, llevando el mensaje a todas las regiones de Israel por los apóstoles y por el Señor Jesucristo, fue recibido de tal manera, ¿sí? Que miles de personas en una ocasión intentaron tomar a Jesús y lo obligaron a ser rey, ¿verdad? Eso lo encontramos ahí en el capítulo 6 de Juan, versículo 15. Obviamente Jesús se logró escabullir, ¿verdad? Su mensaje era, ¿sí? Un mensaje espiritual. Y muchos no lo entendían, ¿sí? Toda esta multitud llena de entusiasmo, toda esta multitud llena de esperanza, tenía en sus mentes un Mesías terrenal, ¿sí? Tenía en su mente un Mesías terrenal. Samuel Méndez, igualmente, saludos, ¿sí? Gracias, que Dios te bendiga y gracias por tomarte tu tiempo para estar aquí con nosotros. Sí, entonces, cuando algunos políticos disolutos, culpables y paganos de Galilea, incluido Herodes Antipas, ¿sí? Escucharon todos los relatos de milagros y fiebre del reino circulando en Galilea, pues se sintieron supersticiosamente aterrorizados de que Juan el Bautista hubiera regresado
a la vida. Hicieron todo tipo de conjeturas. ¿Sí? Algunos dijeron que era Elías, que había regresado de entre los muertos. Otros dijeron, no, es uno de los antiguos profetas, ¿verdad? Todo esto que estaba escuchando Herodes, para él le representó un gran problema, ¿verdad? Un problema paralizador, porque de repente dijo, Juan el Bautista ya regresó. ¿Cómo que ya regresó si yo lo acabo de matar? Entonces él estaba totalmente aterrorizado y no sabía qué hacer. Herodes pensó que se había librado de cualquier amenaza, ¿verdad?, a su trono cuando éste decapitó a Juan el Bautista. Josefo, este es un relato que no está en la Biblia, ¿verdad? Josefo menciona, ¿sí?, que Herodes dio como excusa pública para decapitar a Juan el Bautista, que éste estaba siendo de gran amenaza para su trono, ¿sí? Pero las razones verdaderas por las cuales Herodes decapitó a Juan el Bautista ya las sabemos, ¿verdad? Mateo y Marcos cuentan esa verdadera razón, ¿verdad? ¿Por qué Herodes ejecutó a Juan? ¿Y cuál fue la razón por lo que lo ejecutó? Por culpa de su esposa, a causa de su esposa, ¿verdad? Herodías, ¿sí?, con la que estaba casada. Recuérdate que Juan el Bautista constantemente lo estaba denunciando, ¿verdad?, como inmoral, porque obviamente se había casado con la mujer que era de su hermano. Entonces, este relato es el relato por el cual Herodes manda ejecutar a Juan. En cualquier momento en que la posición de Herodes como gobernante se viera amenazada, ¿sí?, independientemente del enfoque que diera esta amenaza, todo lo que Herodes podía pensar era eliminar esa amenaza mediante un asesinato, ¿sí? Cuando eso siempre pasaba en la antigüedad, cuando los reyes, y en este caso Herodes, se veía amenazado, ¿sí?, en su imperio, lo único que pensaba era matar o asesinar a aquella persona, ¿sí?, que significaba esa amenaza. Entonces todo lo que Herodes podía pensar era eliminar esa amenaza mediante el asesinato, ¿sí? Entonces desde esos momentos él constantemente, y él no descansó en buscar a Jesús, ¿sí? En estos momentos Herodes acababa de matar a Juan el Bautista debido a su gran popularidad entre la gente, ¿sí? Y porque había amenazado la continua influencia de Herodes sobre la gente al denunciar la unión inmoral, lo que te decía anteriormente, ¿verdad?, de Herodes con Herodías. Y ahora Herodes, al estar ya muerto, Juan el Bautista vierte las sospechas en Jesús, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús en estos momentos? Bueno, pues él está llevando a cabo una campaña en cada ciudad, ¿sí? Recuerda el relato anterior de él y los 12 apóstoles. ¿Qué va proclamando Jesús y los 12 apóstoles? El reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios. Pero esta proclamación está despertando un entusiasmo político, ¿sí? Lo que te comentaba anteriormente, la gente lo recibe con mucho entusiasmo, pero, ¿sí?, en la mente de la gente está un reino terrenal, ¿sí? Y ellos están viendo a Jesús como su Mesías, ¿sí?, como un Mesías terrenal. Por lo tanto, a causa de esto, ¿sí?, es muy evidente por qué Herodes quiere que Jesús sea buscado, ¿verdad? Pues se quiere deshacer de él. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Jesús se da cuenta de todos estos, de todas estas persecuciones que se empiezan a dar en contra de él? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo?
Bueno, pues simplemente se retira, ¿verdad? Se aleja del peligro y se retira. Empiezan a llevar lo que decimos por aquí, un ministerio de perfil bajo, ¿verdad? Un ministerio más callado y más tranquilo, aunque eso sería imposible, como después lo vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. Ahí en Lucas capítulo 9 del 10 al 17. Lucas capítulo 9 versículos 10 al 17. Dice, y cuando los apóstoles regresaron, le contaron todas las cosas que habían hecho, y tomándolos se retiró, es lo que les estaba comentando, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguieron. Él quería retirarse, él quería alejarse, él y sus apóstoles, pero no podía. La gente insistía en seguirlo, ¿verdad? La gente siempre insistiendo en seguirlos. Y cuando la gente supo, le siguieron y él les recibió. Mucha compasión la que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y cuando comenzó a declinar el día, llegan los 12 y le dicen, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y hallen alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres, sin contar hombres, sin contar mujeres y niños. Eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo y partió. Y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y alzaron lo que les sobró, 12 canastos de pedazos. Vemos en este acontecimiento de la gente insistiendo, sí, en seguir a Jesús, la gente insistiendo en que le obre milagros para ellos, ¿verdad? Vemos mucha desesperación, ¿sí? Vemos mucha desesperación en la gente. ¿Y por qué? Nos preguntábamos, ¿por qué tanta desesperación de la gente, verdad? Pues te voy a dar la respuesta. Una vez más te lo comento, esto que estamos leyendo ocurre a principios del 3er año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ocurre antes de que nuestro Señor Jesucristo sufra la horrible muerte de la crucifixión, acusado de blasfemia y sedición. Los discípulos definitivamente no están preparados para esto, ¿sí? Sus esperanzas se centran en un reino espiritual, ¿verdad? En un reino terrenal. Así que Jesús, ¿sí?, pasará los próximos 6 meses, ¿sí?, desde la Pascua a los tabernáculos hasta la fiesta de los tabernáculos, retirándose de la hostilidad de sus enemigos, sobre todo por eso, ¿verdad?, retirándose de la hostilidad de sus enemigos y al mismo tiempo tratando de aislarse de las multitudes fanáticas, ¿sí?, porque había llegado a ese grado, ¿verdad?, el concepto que tenían de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Había llegado ya al fanatismo. Y eso no quería nuestro Señor Jesucristo, y no quiere nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que seamos fanáticos al momento de creer en Él. Esto es creer, no creer de una manera racional quién es Jesús. Entonces, él quiere preparar a los 12 discípulos para el evento crucial, ¿verdad?, de su ministerio terrenal. Aquí es muy importante notar que incluso Jesús reconoció la necesidad de
de que sus discípulos descansaran de vez en cuando, ¿sí? Ahí lo vemos en Marcos capítulo 6, versículo 31, ¿verdad? En donde obtenemos una palabra, esa palabra en el griego se traduce como una pausa, ¿sí? Cuando comparamos los 4 relatos evangélicos, ¿sí?, de este incidente, de esto que estamos hablando, entenderemos que la razón principal de la retirada de Jesús con los 12 fue la desesperada y clamorosa multitud de fanáticos, ¿sí? Es lo que les decía anteriormente, ya estaba llegando a un grado de fanatismo y eso no era lo que quería nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Jesús y los 12 eran constantemente presionados por las multitudes, ¿verdad? Estas multitudes siempre clamando, exigiendo que les hicieran milagros, ¿sí? Estas multitudes, pues básicamente eran multitudes formada por gente pobre, ¿verdad? Con gente con hambre, con gente con necesidad. Eran gentes oprimidas, ¿sí? En esos tiempos, en los tiempos de Jesús. ¿Y por qué? Por lo tanto, eran gentes que estaban llenas de desesperanza, eran gentes que habían perdido toda esperanza en las promesas de los profetas, ¿verdad? Entonces todo lo que podían anticipar era una opresión continua bajo los odiados romanos y bajo Herodes, ¿sí? Pero también no contento con eso, pobre gente, ¿verdad? Ya me imagino en esos tiempos, ¿verdad? La gente estaba en una situación ni para dónde moverse, ¿verdad? Constantemente oprimido por los gobiernos romanos, por Herodes, ¿sí? Explotados a más no poder. Y por otro lado teníamos a estas gentes que se decían religiosas, ¿verdad? ¿Sí? Estos fariseos, sí, constantemente estas gentes, este pueblo era oprimido, ¿verdad?, por el fanatismo teológico e hipócrita de estos fariseos. Entonces, pues la gente no sabía a dónde acudir, no sabía qué hacer, no sabía a dónde acudir para buscar la verdad, ¿verdad?, para buscar la compasión, ¿sí? Y sobre todo no sabía a dónde ir para buscar, ¿sí?, su necesidad más profunda. ¿Y sabes cuál era su necesidad más profunda? Pues querían justicia, ¿sí? Querían justicia. Fue en ese momento que Jesús tuvo compasión de ellos, ¿sí? Fue en ese momento que Él decide alimentar a toda esta gente, porque los veía a nuestro Señor Jesucristo como ovejas sin pastor. ¿Sí? Cuando estos miles cuando esta multitud, cuando estos miles de desesperados descubrieron en dónde estaba Jesús o a dónde se los había llevado, ya se estaba dirigiendo Jesús con sus 12, ¿sí? Se había retirado y estaba dirigiendo a un lugar en específico para estar él y los 12 solamente, pero la multitud se dio cuenta. La multitud se dio cuenta y fueron tras de ellos. Y fueron tras de ellos. ¿Sí? De hecho, dice que Jesús cruza el extremo norte del mar en un bote, ¿sí? Están en el área de Capernaum, ¿sí? Y bajan a la ciudad de Betsaida. Bueno, Jesús baja en bote, pero esto no impidió para que la multitud se viniera desde Capernaum, ¿sí?, hasta Betsaida, por toda la ribera del lago de Genesaret, caminando y corriendo, ¿verdad? Caminando. ¿Y saben cuánta era esta distancia? Eran aproximadamente 3 a 4 millas. Estoy hablando alrededor de 5 o 6 kilómetros a pie. Pues a la gente no le importaba. La gente lo que quería era estar con Jesús, ¿sí? Como hemos visto a este gran maestro, a este rabí, a este gran obrador de milagros, a nuestro Señor Jesucristo, no se le permitiría escapar. Bajo ninguna manera la multitud iba a dejar que se escapara o iba a dejar que se alejara
de ellos, nuestro Señor Jesucristo. A estas pobres multitudes tan apabulladas, sí, se les había dado por fin un atisbo de esperanza. Hermana Bonnie Romero, gracias. Bendiciones igualmente. Por fin alguien no había venido para explotarlos y para oprimirlos, ¿verdad? Sino para sanarlos, ¿sí? Para animarlos, para entusiasmarlos, ¿sí? Con la promesa del reino de Dios, ¿sí? Tenían todo su corazón puesto en hacerle rey. En este momento, ¿sí? En este momento lo que querían era, ¿sí? Hacerle rey, ¿sí? Y eso lo encontramos ahí en el 6:15, ¿verdad? Vamos a leerlo, hermanos. Vámonos ahí a Juan. Ay, ya se pasó el tiempo. Bueno, vamos de perdido a leer este versículo para que se enteren de esta gente tan emocionada, tan entusiasmada, que no quería dejar a nuestro Señor Jesucristo bajo ningún motivo, ¿sí? Y llegan a tal extremo de quererlo hacer rey, ¿sí? De quererlo hacer rey. Juan 6, versículo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 15. A ver, ya me lo tengo. Dice, les voy a leer desde el 13, ¿verdad? Recogieron pues y llenaron 12 canastas. Este es el relato de Lucas, ¿verdad? Llenaron 12 canastas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que había comido. Hermana Vilma González, gracias. Dios te bendiga igualmente. ¿Sí? Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El 14 del capítulo 6 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Por fin, ¿verdad? Por fin la gente veía en Jesucristo la respuesta a todas sus necesidades, ¿sí? Pero lo veían, ¿sí? De una manera terrenal, ¿sí? Ellos no entendían que el mensaje era un mensaje espiritual, que el reino era un reino espiritual, el Mesías era un Mesías espiritual. Gracias, hermano Arnoldo, que Dios te bendiga. ¿Sí? Continúo leyendo el versículo 15 del capítulo 6, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Sí? Ese relato, ¿sí? Entonces, como podemos ver aquí, y ya para terminar, dice, Jesús tuvo compasión de estas multitudes, no solo por su desesperación económica y política, sino también por su oscuridad espiritual. Estaban completamente obsesionados con la idea de que el reino de Dios era una organización humanamente estructurada que resolvería todos sus problemas, ¿verdad? Que resolvería todas sus angustias, ¿sí? El Evangelio de Juan dice específicamente que las gentes lo seguían porque veían las señales que él hacía, ¿sí? Y hasta aquí nos quedamos. Vamos a continuar la próxima semana. Vamos a dar un comentario más sobre este relato, que es el que encontramos en el capítulo 9 de Lucas, versículos 10 al 17, ¿verdad? Vamos a dar un comentario más la próxima semana, y así continuamos la próxima semana con el 18 en adelante. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias por tomarte tu tiempo para estar escuchando este estudio. Es alimento espiritual, es solamente esta transmisión, ¿sí? Mensaje en la radio, por internet, mensajes de amor para salvación. Ese es su objetivo, ¿verdad? Proporcionar alimento espiritual, ¿sí?
hablar de Cristo, evangelizar a las personas, aquellas que no lo conocen, llegar a aquellas personas que no conocen de Él, ¿sí? Entonces te damos gracias por haberte tomado tu tiempo, y primeramente con el favor de Dios estaremos la próxima semana, el martes a las 6 de la tarde, hora centro, y miércoles, misma hora, 6 de la tarde, ¿sí? Hora centro. Que el Señor les bendiga. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa